colegios de contadores. Muchas gracias por estar con nosotros, a la región centro, a las 61 federadas del que pertenecen, que están afiliadas al Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Gracias por estar con nosotros como todos los jueves de 11 a 12 de la tarde en estos temas empresariales en De Empresario a Empresario. Estimado auditorio, pues el día de hoy vamos a estar platicando de temas constantes, importantes en la toma de decisiones del día con día. Créame que una situación, una reforma fiscal, que usted no la conozca, que usted no la implemente, que no la desarrolle, que no la adopte en su modelo de negocios, puede implicarle alguna sanción, alguna multa. Y eso es lo que queremos evitar, y eso es lo que esa es la propuesta de valor, eso es lo que nos hace diferentes, eso es lo que nos ha permitido estar 10 años al aire, llevando la información, como dicen las normas de información financiera, útil, veraz y oportuna para la toma de decisiones. El día de hoy vamos a estar hablando de las reformas fiscales en impuestos estatales 2026. Por tal motivo vamos a darle la más cordial bienvenida a nuestros amigos integrantes del Colegio de Contadores Públicos. Iniciamos saludando y dándole la bienvenida a la contadora Diana Arcos, integrante de la Comisión Técnica de Contribuciones Locales del Colegio de Contadores Públicos de México. Diana, bienvenida. Gracias, José Luis, por la invitación. Vamos a darle un cordial saludo y a recibir nuevamente a nuestro amigo, el contador público César Martínez, presidente de la Comisión Técnica de Contribuciones Locales del Colegio de Contadores Públicos de México. Estimado César, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, José Luis. Encantado de estar contigo nuevamente en tu programa de Empresario a Empresario. Y comentarles que nuestro amigo César estuvo con este cargo y hoy vamos a recibir al nuevo presidente de la Comisión de Contribuciones Técnicas Locales del Colegio de Contadores Públicos de México, y así también acaba de terminar su encargo como vicepresidente de la región centro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos en esta misma Comisión de Contribuciones Locales. Saludamos una vez más y le damos la más cordial bienvenida en cabina al contador Sergio Ríos. Sergio, bienvenido. Muchas gracias, José Luis. Muy buenos días y gracias por la invitación. Vamos a darle la más cordial bienvenida a nuestro amigo también, el contador público Hugo Figueroa, integrante de la Comisión Técnica de Contribuciones Locales del Colegio de Contadores Públicos de México. Hugo, bienvenido. Muchas gracias, José Luis. Un saludo para ti y todo tu auditorio. Gracias. Pues, estimado auditorio, ya escuchó. Tiene en este estudio 5 contadores están a su disposición para fortalecer el modelo de negocios a nuestros amigos de las cámaras empresariales. Le damos un saludo a los amigos de la Canacintra, de la Concanaco, de la Coparmex, de la CONCAEN, de la CANIRAC, a todos los organismos empresariales. Muchas gracias por estar con nosotros y reitero, una constante en nuestro Estado de Derecho es el cambio. Usted como empresario tiene que ser resiliente, estar buscando siempre la innovación y cómo adoptarla en su modelo de negocios para cumplir con los 3 niveles de gobierno, a nivel federal, estatal y municipal, para evitar alguna discrepancia en su modelo de negocios. Y reitero, hoy día vamos a platicar de las reformas fiscales de impuestos estatales 2026. Vamos a entrar en materia. César Martínez, estimado César, qué gusto tenerte en cabina, amigo, y lo platicábamos en su anterior visita aquí al programa. Todos los cambios, todo este tsunami de información de reformas fiscales estatales es un cúmulo de información que el empresario tiene que adoptar y estar atento a su modelo de negocio. Sí, fíjate, José Luis, que bien lo mencionas. Año con año las autoridades estatales hacen cambios en miras de recaudar impuestos. ¿Por qué? Porque necesitan tener recursos para hacer frente a sus obligaciones. Ahora, no nada más hacen reformas para recaudar, también dan beneficios, que si no estamos atentos a esos beneficios que año con año se dan, ya sea que aumente la tasa para disminución, beneficios, pues también se están perdiendo de esa oportunidad. Entonces, por eso también es relevante conocer estos cambios. Una, por las posibles obligaciones que puedan tener. 2, por los beneficios que otorgan las propias reformas y que pueden hacer uso los empresarios y que puede representar bastante ahorros. Esto es muy importante. Estimado Sergio, tus primeras impresiones de estos cambios, de estas reformas fiscales 2026 a los impuestos estatales. Sí, como hacía referencia hace unos momentos, César, los estados finalmente dentro de sus facultades que tienen dentro de los congresos, ¿no? Empiezan a legislar y dan la pauta para que puedan empezar a llegarse recursos, toda vez que no solamente de los recursos que la federación les provee, ¿no? Sino que también ellos tienen que generar recursos, y entre otros, ¿no? Incluso hasta la creación de nuevos impuestos, ¿no? Platicábamos
la ocasión anterior que tuvimos la oportunidad, que también nos invitaste, mi estimado José Luis, que por ejemplo, ¿no? uno de los impuestos que ha cobrado especial relevancia, como son los impuestos verdes, impuestos ecológicos, ¿no? En 2016, y platicaremos en un rato más, en 2017 era un estado, era Zacatecas, se inició con los impuestos verdes, y hoy, 9 años después, ya hay 20 estados que tienen impuestos ecológicos, ¿no? Entonces, es una realidad, los estados están, y hoy, y platicaremos también en un rato más, ¿no? Hoy, con motivo del Mundial, pues se empiezan a buscar nuevas formas de cómo poder recaudar, pues con el ánimo de que puedan estar ellos al recibir ese dinero y puedan estar brindando los servicios para los cuales están diseñados los gobiernos estatales. Es correcto, estimado Sergio. Estimada Diana, dice el dicho que no solo de impuestos federales vive el hombre y las entidades federativas, así también como de y los impuestos estatales. Y como lo refiere César y Sergio en su primera intervención, es un cambio, es un tsunami de información que el empresario tiene que estar atento y presente de empresario a empresario para conocer estos cambios. Claro que sí, es algo como comentan, el mundial está afectando bastante. Algunos no fueron para un aumento de tasas, pero nos vimos afectados en otros estados con el aumento de tasas que ni siquiera el mundial va a tocar, pero está afectando pues a toda la república. Entonces, pues los empresarios tienen que estar ahí en cuenta de estas nuevas tasas, porque pues también les afecta en la parte de tener trabajadores, las obligaciones que les puede llegar a pasar o hasta una multa, una sanción, ¿no? Por parte de no asumir esta responsabilidad. Es correcto. Estimado amigo Hugo Figueroa, dice la Constitución, la Carta Magna, que es obligación de los mexicanos contribuir al gasto público a través de los impuestos y contribuciones. Los primeros comentarios de estos cambios de tema de los impuestos estatales. Pues como bien dicen, siempre año con año los estados implementan nuevas obligaciones, incluyendo algún aumento de tasas, pero con la finalidad de tener alguna recaudación. Pero si bien es cierto, también ofrece algunos beneficios, algunos estímulos que no solamente se publican durante a principio del ejercicio. Se va dando la constante de ver cómo se van regularizando algunos contribuyentes, que inclusive a mediados de año o a finales de año pueden dar unos beneficios adicionales, ¿no? Entonces, yo creo que sí es muy importante lo que comentan de la recaudación. Es cierto, los gobiernos en ese afán de recaudar hacen algunas estrategias, pero también no olvidemos los beneficios que nos pueden dar estas facilidades y que pueden llegar a tener algún ahorro importante para el empresario, ¿no? Eso es importante. César Martínez, los primeros comentarios del impuesto predial de las reformas fiscales 2026, que esto es un impuesto, el impuesto predial es un impuesto primordial para las entidades federativas. Ya reitero el comentario, que no solo de las entidades obtienen ingresos de las participaciones federales, los impuestos estatales y en caso concreto, hablando ya en materia, el impuesto predial es fundamental en las entidades. Sí, fíjate que el impuesto predial, solamente para que te des una idea, en la Ciudad de México es el segundo impuesto que mayor recauda después del impuesto sobre el nómina. Entonces, eso habla de la importancia que tiene para algunas entidades el impuesto predial. Ahora, el impuesto predial como tal no es un impuesto estatal, sino es un impuesto municipal. La Ciudad de México es la única que lo tiene centralizado, es decir, lo cobra a nivel y así lo trae dentro de su propia ley de ingresos a nivel entidad. Sin embargo, las otras entidades de la República lo tienen a nivel municipal. Y para algunas entidades puede representar el primer ingreso de impuestos en recaudación. Entonces, es por ello que es importante que los estados y en este caso los municipios hagan presencia en la agilidad del cobro del impuesto. Ahora, nada más para que te des una idea, Jalisco, que es una entidad donde va a haber pues, el tema mundialista, pues tiene el municipio que mayor recaudación tiene a nivel nacional, que es Zapopan. Tiene una eficiencia en la recaudación del impuesto predial que le da 2.3 mil millones en recaudación del impuesto predial. Entonces, eso habla de la importancia que tiene este impuesto y por ello es que los empresarios tienen que tener actualizado sus bases, sus avalúos para efectos de que puedan pagar lo que corresponda, ni más ni menos,
pero también anticipándose a que haciendo un pago anticipado se pueden estar ahorrando, y hay municipios que te dan descuentos hasta del 10, 8% cuando se paga en enero de forma anticipada. Eso en un inmueble que puede representar millones en pago de impuestos, pues es un ahorro pues importante para el empresario, que es lo que hay que estar vigilando ahora. Año con año va habiendo ciertas modificaciones, en particular la Ciudad de México hizo una reforma en lo que corresponde a instalaciones especiales. Es decir, habitualmente venía el 8% de adicional, es decir, que te sumaba a tu valor catastral, y ahora hizo una modificación. Sin embargo, esa modificación faltan reglas, no está claro. ¿Por qué? Porque hoy el perito evaluador, al querer sacar su avalúo para el pago anticipado anual, pues se enfrenta que no tiene forma de poder determinarlo, porque no hay reglas todavía. Entonces, ¿qué es lo que nos está, o qué es lo que nosotros presumimos? Porque también la redacción está a interpretación. Nosotros consideramos que va a ser hasta el 8% en temas no habitacionales y hasta el 6% en temas habitacionales. Sin embargo, al día de hoy viene 8% generalizado, digamos, hasta el año anterior. Entonces, creemos que cuando se actualice, pues de alguna manera es, oye, si me corresponde ahorita 6% y mi cálculo se hizo con un 8%, voy a tener una devolución, voy a tener un pago del indebido y tendré que hacer énfasis en el tema de, pues voy a tener que ir a solicitar esa devolución por lo que pagué en exceso. Entonces, es parte de lo que también hay que analizar. También dentro del proceso de las actualizaciones, pues lo que es el ámbito también empresarial, pues analiza si es o no constitucional, ¿vale? Y para ello, pues lo que son los amigos abogados, pues ayudan a ver el tema de la constitucionalidad, y ya hay quien habla de un tema de, oye, pues no está bien definido, pues en ese sentido, pues me puedo ir a la vía de amparo porque me estás poniendo un tributo que todavía no tengo forma de poderlo hacer, ¿no? Y viene varios mecanismos en tema del impuesto predial, donde los abogados han hecho pie a que no está siendo equitativo. Esto es muy importante, estos primeros comentarios, reitero, para que usted entre en materia, vaya tomando nota, vaya tomando un checklist de lo que debe de ocuparse. Recordándoles que estamos transmitiendo en vivo de empresario a empresario en la multiplataforma Anáhuac, 1670 AM, en nuestro sitio web www.radio.anagua.mx, en los perfiles de nuestra red social de Facebook y YouTube, siga la transmisión como Radio Anáhuac. Es muy importante que usted mande sus preguntas, sus comentarios a la línea empresarial al 55 38 79 56 10. Si tiene dudas, reitero que están aquí en cabina nuestros amigos de la Comisión Técnica de Contribuciones Locales del Colegio de Contadores Públicos de México, del contador César Martínez, Sergio Ríos, Diana Arcos y Hugo Figueroa. Así también queremos mandarle un cordial saludo a nuestra amiga que tuvo un problema de salud, a la contadora Nancy Segura. Nancy, estimada Nancy, te mandamos un saludo desde aquí, desde cabina, que todo salga bien, que la familia esté muy bien. También permítame agradecerle y darle un cordial saludo a nuestra amiga de la encargada de medios del Colegio de Contadores, la licenciada Noemí, por su valioso apoyo para la realización del programa. Noemí, muchas gracias por estar apoyándonos para la realización de la entrevista. Reitero, manden sus preguntas, sus comentarios. Estamos hablando hoy día de las reformas fiscales a los impuestos estatales 2026. Yo soy José Luis Sánchez de Luz. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos a De Empresario a Empresario a través de Radio Anáhuac. Eleva tus sentidos. Listos, amigos, estamos de regreso en su programa de Empresario a Empresario a través de Radio Anáhuac, a través del 1670 de AM. Recuerda, Radio Anáhuac, eleva tus sentidos. Estamos hablando el día de hoy de las reformas fiscales a los impuestos estatales. Estimado César, nos ganaba el corte comercial, tus consideraciones del impuesto predial, además de lo que ya platicamos en el primer bloque, que es muy importante el avalúo de los... Exacto, los avalúos de los predios para efectos del pago de los impuestos. Ahora, quiero tocar el tema del mundial que es este año. De las tres entidades que son las sedes, Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Es correcto. Ciudad de México ya estipuló dentro de su reforma que va a haber beneficios a aquellas empresas que sean parte del comité organizador.
Sin embargo, todavía no hay reglas. Entonces, pues hay que esperar esas reglas, qué tanto pudiera haber de beneficios, pero también es algo que los empresarios que estén involucrados en la organización del Mundial en esas entidades, al menos sea Ciudad de México, ya le estipula. Ahora, Jalisco, Nuevo León, todavía no hay nada. Lo único que actualmente tiene Nuevo León es que ya sacó una licencia con el logo que salió apenas el 10 de febrero, pero que está haciendo un boom y que al Estado le está dando recaudación, pues esto en lugar de dar licencias pues temporales, pues lo que está dando es una licencia con un logo. Entonces, eso es lo que se viene en miras del tema del Mundial para esas tres entidades. Esperamos, y así lo vemos o lo hemos visualizado, es que en los siguientes meses pues va a haber más notificaciones, más regulaciones por parte de ustedes, esto con la intención de que venga, y nada más para que te des una idea, se estima que va a llegar de 5 a 5.5 millones más de turistas. De turismo, es correcto. Que representa el 44% comparado con el año pasado. Entonces, esto pues nos va a dar mayor recaudación en temas de impuestos sobre hospedaje y pues bueno, se va a generar más fuente de empleo. Ahora, y por último, para cerrar el tema del impuesto predial, nada más recordar que para temas de obligaciones de dictámenes en materia de impuesto predial, en la Ciudad de México se tiene contemplado y ese se elabora por un contador público registrado, ¿sale? Y pues el supuesto básicamente se reforma cada año porque se actualiza, es de 38.7 millones respecto al valor catastral. Y en el Estado de México también existe un dictamen del impuesto predial, pero eso no lo elabora el contador público, eso lo elabora un perito autorizado, que básicamente son valuadores que están registrados en el Estado de México y que ya la autoridad del Estado de México ya tenemos conocimiento que está emitiendo invitaciones a regularizar, evidentemente viene con su respectiva multa, porque hay muchos contribuyentes que desconocen esa obligación. Entonces, si este inmueble está por arriba de los 20 millones, o si tienes varios inmuebles que en su conjunto rebasan 5 millones y que en su conjunto, de manera individual 5 millones y en su conjunto son 20 millones, estás obligado a este dictamen. Este dictamen se presenta en una plataforma que se llama Dictamun y que una vez que se presente se hace válido en el año que lo presentas y te cubre 2 años más. Esto es muy importante y siguiendo con una acotación comercial, con el tema del Mundial, se puede observar en las tiendas de retail que ya algunas marcas comerciales de los productos que están aquí de primera mano de consumo, las que están en la caja rápida, usted puede observar que inclusive ya empezaron a loguear quien tiene la licencia con el tema del Mundial, ¿no? Ya generando ese rapport, esa empatía para el consumo vía con esta sinergia del Mundial que México va a hacer sede por tercera ocasión. Hay organismos empresariales, yo lo reitero, como la Concanaco, como la Asociación Mexicana de Franquicias, que están impulsando también el consumo interno. Los afiliados a la Asociación Mexicana de Franquicias, permítanme compartirlo al aire, pues van a hacer tipo un fanfest sin el logo de la FIFA, ¿verdad? Porque no tienen los derechos, la propiedad intelectual pagada, pero sí va con este ánimo de reactivar, de que el consumo interno se reactive la economía y va a tener su derrama económico correspondiente. Continuando con el programa, Sergio Ríos, hablábamos al inicio y dejabas botando el tema, un tema bien importante, reitero, la única constante en nuestro bello México es el cambio, y el cambio en el Estado de Derecho, en el tema de los impuestos estatales y la adopción de las entidades federativas a los impuestos ecológicos llegó para quedarse. Es correcto, José Luis, como platicábamos, ¿no? En 2017 inició Zacatecas con 4 de los 5 impuestos, que en realidad de forma general son 4 impuestos ecológicos los que se tienen contemplados, ¿no? Por parte de las legislaciones. Hay uno más que solamente lo tiene Nayarit, que es el transporte de materiales pétreos. Entonces iniciaron, ¿no? 2017, 4 impuestos, y hoy, 9 años después, 20 entidades, ¿no? De la República Mexicana, 20 de 32, que representa un 62%, ya tienen establecido al menos un impuesto ecológico, ¿no? Muchas de estas, dependiendo de las características y del estado, ¿no? Por ejemplo, tienen la emisión de gases a la atmósfera, ¿no? El desecho de residuos al suelo o subsuelo, ¿no?
o a la tierra o a vertederos públicos, ¿no? Entonces, todo esto empieza a cobrar especial relevancia, si bien, por ejemplo, ¿no? En Ciudad de México y en el Estado de México, los impuestos ecológicos no representan ni el 1% de lo que se tiene previsto, por ejemplo, para la ley de ingresos, pues al final son gotitas, ¿no? Que sirven para el presupuesto, para que al final los estados, ¿no? Las haciendas locales y los estados, pues cumplan, ¿no? Con sus obligaciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Zacatecas, que reitero, fue pionero en materia de estos impuestos ecológicos, y que el origen, ¿no? De los impuestos ecológicos tiene que ver con todo este tema de, pues, disminuir la huella de carbono, entre otras cosas. Podríamos decir que incluso vamos, o empezamos tarde, ¿no? Como país, representa el 10.76%, ¿no? Entonces, bastante interesante. Y quería acotar o fortalecer parte de lo que había hecho referencia ahorita César, y que pudiera ser conveniente para los empresarios en materia de impuesto predial. Y regresamos, si te parece bien, con el tema de los impuestos ecológicos. Está previsto, por ejemplo, que se publicaron las reglas de carácter general para el tema de beneficios fiscales en materia de predial y agua, y que le puede ser de mucho interés para los empresarios que no hayan, por ejemplo, cubierto su impuesto predial del 2021 al 2025. Si no lo cubrieron en su momento, hoy se les está brindando el beneficio de que puedan pagar el impuesto predial con una condonación de recargos y de actualizaciones, ¿no? Ese me parece muy interesante. ¿Qué es lo que le está solicitando? Que deben de estar al corriente en 2026, y si están al corriente del 2026 con el tema del predial, pueden tener acceder a ese derecho. Entonces, eso fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el pasado 30 de enero. Me parece que puede ser de relevancia. Apenas un cliente mío me buscó y me dijo, oye, antes de que se publicaran las reglas, ¿no? Oye, quiero ver si no pagué el año pasado, pero quiero pagar. Veo que salió esto, ¿no? Oye, espérame tantito, deja que se publiquen las reglas. Ahora que ya se publicaron las reglas, te dicen, está al corriente 2026, y te van a dar una condonación de actualizaciones y recargos, que muchas veces, pues luego llega a ser otro tanto por ciento, otro 100% de lo que tienes tu impuesto, y aparte tienes que pagar las actualizaciones y recargos, ¿no? Entonces, me regreso, ¿no? Como decíamos en el caso de los impuestos ecológicos, hay 4 impuestos ecológicos, ¿no? El de extracción y aprovechamiento de materiales pétreos. ¿Cuáles son estos, no? Pues hay algunas que no conocemos, pero bueno, arcilla, piedra, grava, entre otras, todos los materiales que puedan ser considerados para la industria de la construcción. Esto está en 12 estados. El transporte de materiales pétreos, que decía, solamente hay uno, que es en Nayarit. La emisión de gases a la atmósfera está vigente en 12 estados. Es decir, fábricas, empresas, ¿no? Van desarrollando o hacen sus productos, y empiezan a emitir, ¿no? Distintos gases a la atmósfera. Ese por tonelada, ¿no? Dependiendo de la tonelada que vayan emitiendo de gases a la atmósfera, tienen que pagar impuestos, ¿no? Está lo que es la emisión de contaminantes o descarga de residuos, como platicamos, al suelo, subsuelo y agua, y el depósito de residuos en vertederos públicos o privados, ¿no? Que es decir, los basureros. Entonces, esos son los 4 o 5 impuestos ecológicos, dependiendo, ¿no? De cada uno. Puede ser por tonelada, por metro cúbico, por metro cuadrado, en el caso de terreno, sobre lo cual se tiene que pagar, y depende evidentemente de lo que pudieran estar tirando como residuo. Generalmente tiene que ver con componentes tóxicos, ¿no? Y dependiendo de dónde lo hagan y cómo lo hagan, se tendrían que estar efectuando pagos, ¿no? Dependerá de cada entidad. En muchas entidades hay pagos, por ejemplo, de forma mensual, y aparte hay como una determinación anual del impuesto. Y como hace rato hacía referencia César hace unos momentos, ¿no? También incluso hay estados en donde te invitan y te dicen, vente, instálate aquí, ahora sí que empieza a trabajar, y te doy una condonación, ¿no? Por el primer año no me pagas, ¿no? Así que contamina lo que quieras y no me pagas, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, pues no me parece tan positivo ese tema, pero también, ¿no? En algunas otras entidades te empiezan a incentivar con el hecho de que si dentro de tus procesos productivos empiezas a contaminar menos, pues pagas menos, ¿no? ¿Cuál es la idea? Como hicimos referencia en el programa anterior, este tipo de impuestos ecológicos lo que buscan es disminuir, en teoría, que la actividad, o sea, que desincentivar el tema de la contaminación, ¿no? Entonces, que estés buscando constantemente la forma de cómo contaminar menos, ¿no? Y tal vez un tema que valdría la pena comentar, sería importante que, por ejemplo, el destino del cobro de estos impuestos se mandara, ¿no? A restituir un poquito de esto, es decir, oye, vamos a plantar árboles. ¿Qué estamos haciendo en pos de, no? Porque
no está definido, por ejemplo, ese tema de hacia dónde se va ese cobro de impuestos, ¿no? Y que si quisiéramos que se cerrara, ¿no? El círculo. Correcto, mi estimado José Luis. Esto es muy importante. Platícale al auditorio, estimado Sergio, que en tema de los impuestos ecológicos, pues emanan de una ley, ¿verdad? Porque eso no es sacado de la chistera o de la magia. Hay leyes que así lo determinan. Me llamaba mucho la atención en tu ponencia de los impuestos ecológicos. Está la ley, cuando de emisión de gases, hay una ley estatal que emana el pago de este tributo. Correcto. Sí, las leyes de Hacienda, como platicamos, los congresos estatales empezaron a legislar, ¿no? Y como decíamos, poquito antes de 2016, en Zacatecas publicaron, ¿no? los impuestos ecológicos y empezaron los amparos y dijeron, no cumplen, por esto y estas situaciones son inconstitucionales. Se fueron a la Suprema Corte definió que eran inconstitucionales, entonces en Zacatecas hicieron una reforma y empezaron y los redactaron de una forma diferente, vamos a decirlo, los hicieron constitucionales y entonces ahora sí ya pasaron. Y a partir de ahí, como te decía, pues se ha venido en cascada, ¿no? Muy probablemente yo calculo o estimo que en unos años, pues prácticamente todos los estados tendrán un impuesto ecológico al ritmo como se está viendo el día de hoy, ¿no? Y sí, surgen de las legislaciones locales, generalmente en la ley de Hacienda, ¿no? Generalmente, depende de cada estado, generalmente la ley de Hacienda se maneja sujeto, objeto, base, tasa, ¿no? del impuesto y las distintas obligaciones que tienen dependiendo del impuesto que le corresponda, ¿no? Pasa de repente que hay algunos empresarios, y platicábamos justamente, ¿no? En el anterior programa, ¿no? Que de repente pues, no saben o desconocen que tienen que cumplir con estas obligaciones y ahí es cuando llega la Lolita local, vamos a decirlo así, correcto. ¿no? Y te dice, oye, no me has pagado, empiézale, ¿no? Entonces... Se dice, se comenta y se rumora que a veces cuando la Suprema te da una negativa para que la vuelvas positiva, dicen, que se lee a contrario censo. Claro. En sentido contrario, porque dice, bueno, si 2 por 2 dices que es ilegal, pues 10 menos 6, pues 4, ¿no? Claro. Entonces, a contrario censo, y tengo aquí al abogado, el desconocimiento de la ley, una vez más, el desconocimiento de la ley no te exime de tu cumplimiento. Y reitero, estamos hablando de reformas fiscales a los impuestos estatales y es muy importante, ya lo están escuchando de los panelistas, que cada entidad federativa, cada legislativo, cada congreso estatal tiene esa facultad de cambiar, de promover, será responsabilidad de ellos o del gobernante autorizarlos, ¿verdad? Entonces, estos cambios, créanme que por eso ser empresario es un tsunami de información que debe estar ocupado en cómo cumplir con los 3 niveles de gobierno. Estimada Diana Arcos, te toca un tema y ya te pusieron el preludio con el estimado César y Sergio con el tema del mundial, los impuestos sobre nóminas, algo que se vuelve importante en el día con día. Sí, de hecho, este es un impuesto que sí está en las 32 entidades, de hecho es a nivel estatal. Lo podemos encontrar en las leyes de Hacienda, tiene el código financiero que está en el Estado de México, en diferentes estados, o en el Código Fiscal de la Ciudad de México. También tenemos en el estado de Quintana Roo tiene su propia ley y ahí sí hay una ley del impuesto sobre nóminas. Pensamos que a lo mejor ahí iba a ser hospedaje lo más fuerte, ¿no? En el estado de Quintana Roo, pero en realidad es un impuesto fuerte el impuesto sobre nóminas y también tenemos las reglas de carácter general que vienen igual aunado a todos los códigos y leyes porque vienen en diferentes códigos, pues es de suma importancia para la recaudación de los 32 estados, ¿no? En este caso, cada vez los estados se van haciendo, si uno sube la tasa, ahí van en escalerita los demás, ¿no? Yo también subo mi tasa y vamos adicionando. En este caso, sí, fueron 6 estados los que incrementaron la tasa, 6 estados los que se incrementaron, siendo Aguascalientes el que tiene la tasa más baja del 2.5 y la de Baja California, que es la tasa más alta del 4.25. Adicional a eso, no solamente tienen el impuesto sobre nóminas los empleados, bueno, los clientes, ¿no? En este caso, sino también tienen tasas adicionales, como por ejemplo en el estado de Veracruz, aparte del impuesto sobre nómina, viene el 15% al fomento a la educación, o en el caso de Zacatecas, que viene el GUIAS, que es el impuesto a la Universidad del Estado de Zacatecas, o en el estado de Guerrero, que es un adicional del 45%, que viene al turismo, al fomento a la educación, y bueno, entonces, no solamente es eso, ¿no? O sea,
adicional, a eso le sumas esta parte y a veces la llegan a desconocer, que en este caso es el sujeto, el objeto, la tasa, ¿no? La época de pago, ¿sí? Entonces, aquí son los 5 sujetos, bueno, las 5 cosas que debemos de conocer del impuesto sobre nóminas, ¿no? En este caso. En el sujeto que podemos ver, tenemos al sujeto pasivo y al sujeto activo. El sujeto activo, que es lo que viene siendo lo que comentabas por parte de la Constitución en nuestra Carta Magna, ¿no? Entonces, ahí nos establece que pueden ser tanto la federación, a nivel estatal o municipal, ¿no? Los municipios los que recaudan. Y el sujeto pasivo, pues, los contribuyentes. Ya nos mencionabas, estimada Diana, cuáles son las entidades que sufrió un cambio el impuesto sobre nóminas. ¿En qué entidades se mantuvo su tasa de 2025? Pues, por ejemplo, como complementando ahorita lo que hace referencia Diana, por ejemplo, Estado de México se mantuvo, ¿no? Ciudad de México aumentó el año pasado, ¿no? Aumentó para 2025 al 4%. Ahorita se mantuvo, ¿no? Guerrero, ¿no? O sea, digamos, podríamos decir, la generalidad es que la mayoría de los estados se mantuvieron, solo 6 estados aumentaron, ¿no? Que, sin embargo, Chihuahua. Sí, exactamente, y prácticamente la generalidad de la tasa es del 3% a nivel global, es lo que se está manejando normalmente, que es la tasa del 3%. Con esta información, estimado auditorio, llegó el momento de hacer nuestro segundo corte comercial, invitándolos a que sigan mandando sus preguntas, sus comentarios a la línea empresarial. Escríbame un WhatsApp al 55 38 79 56 10. Por economía de tiempo no puedo contestarle al aire, pero si me manda su pregunta, con mucho gusto la leemos. Y reitero, tiene 5 expertos en cabina: César Martínez, Sergio Ríos, Diana Arcos, Hugo Figueroa. Yo soy José Luis Sánchez de la Luz. Usted escucha de empresario a empresario a través de Radio Anáhuac. Soy Anáhuac, soy líder de Acción Positiva. Vamos a un corte y regresamos. Listo, amigos, estamos de regreso en su programa de empresario a empresario. Como te escucha la cortinilla, Radio Anáhuac, eleva tus sentidos. Estamos platicando hoy día de las reformas fiscales de impuestos estatales. Estimada Diana, nos ganaba el corte comercial, nos ganaba el corte. ¿Qué otras adiciones, qué otras reformas fiscales sufrieron el impuesto sobre nóminas? Hay de 18 a 20 entidades donde manejan beneficios fiscales para que también las entidades puedan establecer ahí su compañía, ya sea por la tercera edad, con discapacidad, becarios, en este caso, o es a su primer empleo. Estos beneficios llegan a variar de una a otra entidad, pueden ser de 1 a 2 años, el que ahí vayan, se establezcan, ¿no? Y pues la recaudación es importante en el impuesto sobre nómina porque pues su porcentaje es del 50% a nivel de ingresos de los estados. De ese tamaño es este impuesto. Sí. Y aquí, ojo, que es muy importante, ya al inicio del programa platicábamos, nuestro amigo César manifestado cuál va a ser el impacto económico del turismo con motivo del mundial, que va a ser eco en el impuesto sobre nóminas. Estimado Hugo Figueroa, y sigue la mata dando, el impuesto sobre hospedaje. Sí, claro, por supuesto, el impuesto sobre hospedaje es uno de los impuestos entre el cuarto y quinto lugar a nivel estatal, que tiene una recaudación bastante importante, ¿no? Como comentaban hace un rato, ¿no? De gota en gota. Pero sin lugar a dudas, el impuesto sobre hospedaje se ha vuelto un impuesto muy importante para las entidades, porque pues todo el mundo va o la recaudación recae básicamente en el turismo, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que hace es que cada entidad pues vio la oportunidad o la oportunidad de tener una recaudación adicional a lo que ya tiene, ¿no? Como ya han mencionado, el impuesto sobre nóminas, el impuesto predial. Entonces, este impuesto es de suma importancia porque pues recae básicamente en el turista, como te comento. Una vez en este sentido, lo que hace es que cada entidad, como implementa sus propias tasas para poder recaudarlo, ¿no?
cada estado tiene su congreso y el congreso es el que manifiesta o establece esta tasa, ¿no? Básicamente la tasa que tenemos en el impuesto sobre hospedaje pues radica entre un 3 a un 5%. El estándar general que se maneja pues, son 10 estados tienen el 3%. De ahí en fuera hay algunos que están un poco elevados, que son 7 estados que presentan una tasa del 5%. Entonces, es básicamente lo que se refiere al impuesto sobre hospedaje, de suma importancia también. Y platicando respecto a lo que es lo del mundial, pues se espera también una gran venida de aficionados, ¿no? Sobre todo en la Ciudad de México, por la inauguración del mundial. De igual manera se prevé que haya en el estado de Nuevo León y Jalisco, ¿no? Pero sin lugar a dudas, la Ciudad de México espera un incremento en este impuesto entre 5 y 5.5 millones, como ya lo comentaba César, de huéspedes que van a llegar. Esto es muy bueno por una razón, porque recordemos que la Ciudad de México tiene el hotel que todo el mundo conocemos, pues es una tasa del 3.5, pero adicional a esto, lo que ha tenido mucho auge también han sido las plataformas digitales, ¿no? Y sobre eso, pues también la autoridad implementó que el Airbnb o todas estas plataformas digitales son las que recaudan el impuesto directamente, ¿no? Y a ellos les toca una tasa del 5%. Esto es importante porque, pues, hay muchos lugares de Airbnb que están disponibles para esta renta, y la autoridad no tiene la capacidad, digamos, en la infraestructura, el personal para poder estar revisando o supervisando a todos los Airbnb, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues aquí el retenedor directo del impuesto pues va a ser el Airbnb, él es el que lo va a recaudar, ¿no? Y se espera que sí se tenga una muy buena recaudación por este impuesto. Es importante también mencionar que se prevé que hay algunos beneficios para pues todos aquellos propietarios de inmuebles o de hoteles que a la fecha, al día de hoy, no han sido publicados. O sea, sí pediríamos ahí al empresario estar muy atentos a estas publicaciones, como comentaba hace un rato Sergio, ¿no? Ya salieron algunos beneficios respecto al predial y agua, que obviamente pues, son bastante buenos, pero en el sentido del hospedaje y como predial no ha salido nada. Esperemos que salgan ya a la brevedad, porque pues, ya está a la vuelta de la esquina el mundial. Entonces sí esperamos tener beneficios, los cuales ahorita pues desconocemos, pero vamos a estar muy atentos a esto, ¿no? Entonces sí se espera tener buena recaudación por el impuesto sobre hospedaje, mi querido José Luis. Esto es muy importante porque ante un evento a nivel mundial y México ser sede, pues seguramente la derrama económica por este evento sobre el impacto económico en los impuestos sobre nómina y sobre hospedaje correspondientes, pues va a ser significativo. Estimados César, Sergio, Diana, Hugo, ¿qué otro cambio podemos visualizar que sea importante en esta materia para que el empresario esté atento y al pendiente de cumplir con sus contribuciones estatales? No perder de vista, y ahorita de lo que hacía referencia, Hugo, que en materia del impuesto sobre hospedaje, el que es dueño del inmueble, ya sea como un hotel o de una plataforma digital, ¿no? de renta de inmuebles, hay una responsabilidad solidaria, ¿no? O sea, no paga el impuesto, no está obligado a pagarlo el que es el dueño del establecimiento, él se lo retiene, vamos a decirlo así, en este caso, al huésped, ¿no? O sea, ese es un tema importante a comentar, porque en la diferencia en impuestos sobre nóminas o en el predial o incluso los impuestos ecológicos, quien es el que tiene la actividad, vamos a decirlo así, es el que tiene que pagar el impuesto, aquí no. Entonces, como tiene la responsabilidad solidaria, si no se lo retiene al huésped en el momento que lo debió haber hecho, pues al final se queda con ese tema, ¿no? Por eso está el tema de la responsabilidad solidaria, no perder de vista ese tema en materia del impuesto sobre hospedaje. Sí, y fíjate que es importante que todos los empresarios hagan un mapeo de todas sus obligaciones, porque donde tengan presencia sus empresas, es decir, no es lo mismo hablar de la Ciudad de México que hablar de Jalisco, que hablar de Chiapas. Cada entidad tiene sus impuestos y aunque pudiera ser el mismo impuesto, cada uno tiene sus diferentes supuestos. Entonces, es algo relevante hacer este mapeo porque año con año se va modificando. Podría haber entidades que este año no cambia, pero quizás el siguiente sí. Entonces, ese mapeo es relevante. Hay entidades que van creando nuevos impuestos
que lo tiene la entidad vecina y que de alguna manera ve modos de empezar a recaudar. Entonces, este mapeo es relevante, sabemos, incluso llega a pasar en organizaciones grandes que desconocen que hay impuestos que no necesariamente va directo a la empresa, que es un impuesto que va directo a personas físicas, pero, bien lo comentaba Sergio, hay una responsabilidad, existe obligaciones de retener, y si no retienes, pues con la pena la autoridad estatal llega y te cobra. Oye, el otro ya te pagó, pues que el otro venga y me pida la devolución, tú me tienes que pagar. Y eso puede representar mucho, poco, dependerá el tipo de actividad, dependerá el tipo de organización, pero pudiera ser que a algunos empresarios sí les pudiera estar impactando en su utilidad, pues esta carga que no les corresponde. Esto es de capital importancia, reitero. El desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Y a veces, recordemos, César, Sergio, Diana, Hugo, que así como está el plan maestro del SAT de recaudación fiscal 2026, pues las entidades federativas también ponen en marcha a andar sus estrategias de recaudación. Por eso se da la firma de convenios entre instituciones gubernamentales para fortalecer el Estado de Derecho y ayudar o coayudar conforme lo dicta la Carta Magna, a los mexicanos contribuir con el gasto público. Hugo, querías... Sí, nada más complementando lo que bien dice César y Sergio, es importante aquí en el impuesto sobre hospedaje, sí tener bien en cuenta los cálculos y hablando de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque yo puedo llegar el fin de semana y salir el domingo en la tarde, y si se realizó un cálculo indebido del impuesto sobre nóminas o no me lo cobraron, pues a final de cuentas el hecho de que no me lo hayan cobrado a mí como huésped, la responsabilidad solidaria va a recaer en el propietario del hotel en este caso. Entonces él es el que va a tener que desembolsar por pagar este impuesto. Entonces sí es importante lo que ellos comentan, porque no lo va a eximir por el hecho de no lo cobré, ya, perdónalo. No, aquí aunque no lo cobraste al huésped, se lo tienes que cobrar directamente, más bien tú lo vas a pagar y tú lo enterarás porque eres retenedor de ese impuesto. Esto es muy importante, Diana. Aparte que algo que comentaba César, entre un estado y otro se van copiando, ¿no? Más o menos la idea. Entonces, en este caso, quien inició ahorita es Ciudad de México, que da igual como tu constancia de situación fiscal de no adeudo, prácticamente igual es así en Ciudad de México, que a varias empresas se las está llegando a pedir el que, pues, tienen empresas con licitación y toda esta parte, les piden el no adeudo a nivel local. Entonces, si empezó Ciudad de México, no dudamos en que otros estados empiecen con esta constancia de no adeudo, y el que tú debas algo, pues esto no te va a ayudar si pasa a licitación o en esta parte, ¿no? Esto es muy importante considerando que según por el reporte del INEGI señala y estipula e informa que la Ciudad de México aporta el 15% del PIB. Entonces, como lo refiere Diana, pues los demás entidades federativas se hacen la tarea y le dicen, ¿quién es el niño más aplicado? Pues cópiale la tarea, ¿no? Para elevar los niveles de recaudación, Hugo. Sí, mire, y en este sentido, como bien dice Diana, la constancia de, digamos, la famosa opinión de cumplimiento, muchos estados ya la están implementando. ¿Qué nos ha pasado? Pues en Guanajuato, un caso muy concreto es donde quieres ir a tramitar tu licencia de funcionamiento, entonces ya tienen perfectamente identificadas tus obligaciones o mapeadas, como dice César, las tienen perfectamente, que si te falta una sola obligación por presentar, te dicen no puedes, no te podemos otorgar la licencia de funcionamiento o el permiso de ecología o el permiso que necesitas, no te lo pueden entregar porque tienes esa declaración pendiente, aún siendo en una declaración informativa, es una traba. Entonces sí es importante tener en el radar tus obligaciones. La ventaja que tienes aquí en estos estados es que la presentas la declaración y a los 5 minutos en el sistema ya se ve reflejado que eres que ya cumpliste con todo. Entonces sí es importante no perder de vista esa parte, porque te reitero, puede ser que te retrasen tus trámites en licencias o permisos, ¿no? Pasa como ahora en las verificaciones, ¿no? Llegas a verificar, tienes una multa, pues no puedes. Los estados están haciendo ya este mapeo o cruce de información para verificar que realmente estés al corriente en todo y ahora sí te puedan otorgar tus permisos o licencias. Esto es muy importante, me lo permite, estimado auditorio, invitados. Estamos hablando de las reformas a los impuestos estatales, pero también hay información y le quiero poner un dato duro, que nos hace llegar y nos comparte el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS. Estamos hablando de impuestos estatales, de
de las plataformas digitales. En este caso, el IMSS le informa a usted la pérdida de 8,104 puestos de trabajo, y esto obedece al ajuste del empleo en plataformas digitales. Los sectores donde más cayeron fueron el sector agropecuario y extractivo y las entidades federativas, donde se vieron más disminuidos, afectados por el cierre de empresas, Campeche, Sonora y Tabasco. Entonces, datos duros que le ayudan a usted como empresario, como inversionista, para fortalecer este tema tan importante de las reformas a los impuestos locales. Nos quedan pues ya 4 minutitos, rápido, brevemente, tus conclusiones. No quiero terminar el programa, inicio contigo, César. Dame tus conclusiones del programa. Mira, los empresarios tienen que estar atentos a todos los cambios, no nada más desde el punto de vista federal, estatal que hemos hablado, sino también municipal. Hay impuestos, y voy con el tema del impuesto sobre hospedaje, donde también hay entidades que cobran un impuesto a la salida, que es la remediación ambiental, que es un impuesto municipal, y que en Quintana Roo está haciendo un boom porque ya se está viendo en diferentes municipios. Entonces, pues, oye, ya tengo la obligación de estar reteniendo un impuesto sobre hospedaje, ahora también tengo que estar viendo el tema de la remediación ambiental, y que hoy, para este ejercicio 2026, también ya Baja California ya también lo está implementando en algunos municipios. Entonces, pues hay que estar viendo también las obligaciones a nivel municipal, pues para evitar que sea un costo, una carga administrativa, estar preparados y hacer frente a estas nuevas obligaciones que nos impone tanto las entidades municipales, estatales y federales. Es muy importante, Sergio. Muchas gracias, José Luis. Pues como platicábamos, ¿no? Es importante que el empresario no pierda de vista desde el hecho de, oye, me voy a constituir, ¿dónde quiero iniciar actividades? ¿Dónde me puede convenir? En el ejemplo del que se hacía referencia del impuesto sobre nóminas, ¿dónde pudiera tener una exención? Hoy, ¿dónde pudiera pagarme los impuestos? Pero también podríamos platicar de los impuestos ecológicos, del impuesto predial. O sea, finalmente tendrán que buscar dónde tienen las mejores condiciones, y si hoy ya están establecidos, y como hicimos referencia a los beneficios fiscales que ya están establecidos en condonación de actualizaciones y recargos, pues no perderlo de vista, ¿no? Si al final en algún momento no cumplieron y que, pues ahora sí que tú aquí en el programa lo comentas mucho, mi estimado José Luis, de que hay que cumplir con el pago. Bueno, si no cumpliste, pues este es el momento de cumplir, y bueno, con ciertos beneficios, ¿no? Entonces, ahora sí que no lo pierda de vista los empresarios, porque finalmente, pues el recurso, el dinero que implicaría, reitero, en el ejemplo que platicamos hace un rato de no pagar actualizaciones y recargos, solo ya estando al corriente en 2026, pues te puede ahorrar una gran cantidad si hablamos de adeudos de predial entre 2021 y el 2025, al menos para la Ciudad de México, ¿no? Estos comentarios son de capital importancia. Yo reitero, porque el ciclo financiero dentro de una pyme a veces puede ser la diferencia entre cerrar la cortina y seguir operando. Estimada Diana Arcos, tus conclusiones del programa. Pues también existen diferentes bases y tasas, pero en este caso, por ejemplo, antes decíamos que el Estado de México era uno de los más agresivos para recaudar el impuesto sobre nómina. Sin en cambio, como han sido las reformas, en el caso de Zacatecas no tienen ninguna exención. Entonces, pues sí tienen que checar toda esta parte, qué graba y qué no graba, y no decir, ay, porque graba o paga este impuesto en Ciudad de México es igual que en el estado. Todos cambian porque son diferentes tasas, diferentes conceptos, y que no se dejen engañar a que les pasen el mismo que es de Estado de México para Ciudad de México. Son muy diferentes. Muy importante. Hugo, tus conclusiones. Yo aquí recalcaría el hecho de tener un buen compliance. Yo considero que eso es una parte importante, porque todo el mundo se va a lo federal, al IVA, al ISR, pero descuidamos esta parte, ¿no? Entonces, incluso en un curso que estábamos dando, decíamos, el compliance fiscal, el compliance de contribuciones locales es muy importante, porque te va a dar un organigrama, un mapeo de todas tus obligaciones que no debes de descuidar, porque eso va a acarrear alguna sanción. Eso es importante. Estimado auditorio, nos tenemos que despedir. No me queda más que agradecerle su fina atención de empresario a empresario a lo largo de 10 años. Seguimos aquí todos los jueves de 11 a 12, llevándole temas importantes en el día a día de su actividad empresarial profesional. Me tengo que despedir. Vamos a darle las gracias a César Martínez. Muchas gracias. Gracias por la invitación, José Luis. Sergio, gracias. Nos despedimos. Muchas gracias, José Luis. Diana. Gracias, José Luis. Hugo. Muchas gracias. Feliz saludos. Estimado auditorio, nos despedimos y nos escuchamos el próximo jueves de Empresario a Empresario. ¡Chao! Nos escuchamos el próximo